Vamos a continuar nuestro estudio de la serie de Fundamentos, serie que empezamos en octubre del año pasado y todavía no acabamos, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar el tema número 77 y es la segunda parte de lo que estudiamos el domingo antepasado. El domingo pasado hicimos una pausa en nuestro estudio por el convivio navideño, ¿verdad? Hablamos sobre la estrella que vieron los sabios de Oriente. Y bueno, el evento que tuvimos y todo era para recordar y celebrar el nacimiento de Jesús. Y el domingo antepasado estudiamos el tema de someternos unos a otros y vimos que las áreas de servicio en la iglesia, los ministerios, también tienen autoridad y que todos debemos sujetarnos unos a otros en el sentido de que respetemos las autoridades que están en distintas áreas de la iglesia. Y de ahí dijimos que íbamos a separar el tema en dos partes. Uno, que es la autoridad en la iglesia, y la otra parte que veremos hoy son las autoridades públicas. El nombre del tema es autoridades públicas. Y el objetivo es que debemos entender la relación entre la iglesia y el Estado y si debemos someternos o no, ¿verdad? Ya vimos que dentro de la iglesia hay ciertas reglas, vimos que nos sujetamos a los que están a cargo como ancianos, nos sujetamos a los diáconos que están en distintas áreas de servicio. Si dentro de un área de servicio hay distintas personas con distinto grado de autoridad, nos sujetamos unos a otros en amor, ¿verdad? Porque Dios los ha establecido y para que hagan su trabajo de buena gana, ¿verdad? Para que no estén tristes, para que le echen ganas. Hablamos de que existía la posibilidad de que tuviéramos errores los que estamos ejerciendo autoridad y que esos errores debemos tolerarnos unos a otros. Sin embargo, Jesús nos dio el proceso para resolver todo conflicto en Mateo 18, versículo 15 al 17, ¿verdad? Entonces, dentro de la iglesia me parece que queda claro, pero puede haber algunos temas no tan claros cuando nos salimos del ámbito de la iglesia y vemos las autoridades públicas, las autoridades seculares, las autoridades gubernamentales, ¿verdad? Y de aquí surge la pregunta, ¿debemos sujetarnos al gobierno? ¿Sí, no o depende? Algunas cosas serían muy claras que sí debemos hacerlo. Jesús dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero, ¿qué tal si el gobierno nos pide algo indebido? Yo sé que la respuesta puede ser directa y obvia, pero la intención hoy es que analicemos con cierta profundidad el tema del gobierno y lo que tenemos en común con el gobierno desde una perspectiva bíblica. Porque a pesar de que nuestra sociedad asegura que la Iglesia y el Estado son cosas totalmente independientes, bíblicamente eso no es del todo cierto. Claro que hay una distinción, claro que hay funciones distintas, pero tenemos una cosa en común y es lo que debemos estudiar. Y también aprovechar este tema para resolver preguntas que normalmente se hacen en temas de elecciones. ¿Puede un pastor ocupar un cargo público en el gobierno? ¿Puede el gobierno meterse en los asuntos de la iglesia? Es decir, ¿pudiese el gobierno impedir que expulsemos a alguien según el proceso de Mateo 18? ¿O la iglesia podría hacer que el gobierno se asegure que solo contrate personal que no sea ateo? ¿En qué cosas la iglesia puede influenciar el gobierno o el gobierno la iglesia o no hay nada en lo que debieran estarse influenciando uno al otro, verdad? Cuando la iglesia o los cristianos o los teístas protestan contra el aborto, dicen es que no puedes pedirle al gobierno que haga cosas que tienen que ver con la iglesia. Pero realmente prohibir el aborto o el hecho de que los teístas, los cristianos, uno nada más los cristianos, se opongan al aborto es algo propio de una religión. Entonces yo creo que hay cosas en las que la respuesta es muy clara cuando hay una distinción entre ambas instituciones y hay otras cosas que se torna borroso, ¿verdad? Antes de árbol plantado, estando ya en una congregación no con doctrina bíblica, nos enseñaban que teníamos que influenciar a la sociedad desde puntos claves del gobierno. Asegurarnos de participar en la política y estar en el gobierno para, estando en el poder ejercer una especie de control e influencia sobre la sociedad. Y aparentemente eso podría ser algo bueno, ¿verdad? Dices, ¿qué te parece si instituyeras que la policía, al empezar sus labores cada día, primero tengan un estudio de la Biblia? ¿Y sería algo bueno o no? Dices, pues sí, pero ¿lo vas a forzar como Estado a que eso se haga? Digo, en nuestra sociedad no todos son cristianos, ¿verdad? Hay satánicos,
ateos, agnósticos y distintas religiones. ¿Puede la Iglesia obligar por medio del gobierno que se hagan prácticas propias del cristianismo? Yo sé y he visto que en nuestra cultura, en nuestra ciudad, en nuestro estado, hubo como una especie de moda en que las iglesias querían formar parte del gobierno para ejercer este tipo de control o de dominio, ¿verdad? De hecho, creo que hay países en el sur que tienen pastores que están postulándose como candidatos o ya se postularon, no sé, para ser presidentes. ¿Puede un político tener un área de ministerio en la iglesia o no? Entonces, por eso necesitamos analizar con más detalle qué es lo que la Biblia dice respecto al gobierno y cuál es la posición nuestra como iglesia, cuál es la posición del gobierno y cómo debemos relacionarnos unos a otros. Y lo primero que quisiera que analizáramos es que en los tiempos de Jesús, cuando Jesús establece la gran comisión, pide que vayamos a todos lados, ¿verdad? Que se predique a toda criatura. Ya no se trataba de llevar un mensaje a Israel, como Jesús le había dicho a sus discípulos, que vayan solamente a las ovejas de Israel, que no fueran a otros lugares. La gran comisión es ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y esto implicaba que tendrían los judíos que fueron encomendados, tendrían contacto, tendrían relación con gobiernos distintos a lo que ellos conocían dentro del Imperio Romano, fuera del Imperio Romano, o incluso de lo que Dios se había estipulado entre los israelitas, ¿verdad? Sabemos que estando dominados por el Imperio Romano, ellos querían deshacerse del yugo de los romanos y poder implementar un reinado conforme a la Escritura. Y recordamos que en el Israel del Antiguo Testamento había dos instituciones de control, ¿verdad? O de influencia sobre las personas. Estaban los sacerdotes y estaba el rey. El rey era ungido por Dios, ¿verdad? O había sido establecido por medio de Dios. Y aunque eran dos instituciones separadas, no eran ajenas una de la otra, ¿verdad? El rey tenía que respetar lo que los sacerdotes enseñaban, ¿verdad? Porque en cuestiones de la ley se apegaban a la ley, pero en cuestiones de interpretación, para resolver temas difíciles, eran los sacerdotes los que determinaban cómo debía aplicarse la ley de Moisés. Así que no había una separación como tal de sentir que el rey era totalmente independiente de lo que los sacerdotes hacían. Pero tampoco, bueno, en la práctica encontramos que no siempre trabajaron juntos, ¿verdad? Que los reyes normalmente se descarriaron y llevaron al pueblo a la idolatría y mataron incluso a los sacerdotes que trataban de oponerse. Pero partiendo de ese sistema que Dios se había impuesto antes de que el Imperio Romano dominara en los tiempos de Jesús, nosotros como cristianos nos enfrentamos al mismo problema que los apóstoles se enfrentaron cuando tienen que ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y en ese sentido, dado que el emperador romano, por así decir, no le importaba ni tantito la ley de Dios y hacía lo que mejor le parecía, ¿qué debe ser la iglesia al respecto? Por ejemplo, hemos escuchado historias de países, como ahora está el conflicto en China, que están destruyendo iglesias y están encarcelando a los cristianos porque prohíben la predicación pública del Evangelio porque consideran que es contrario a los intereses del Estado. Y vemos que hay cristianos que son perseguidos y encarcelados y dices, ¿por qué no obedecieron a la ley y dejaron de predicar? ¿Por qué siguieron predicando si el gobierno claramente instituyó que está prohibido hacerlo? Y los matan. Algunos incluso mueren apedreados por los propios habitantes al darse cuenta que no están acatando lo que la ley dice. ¿Por qué hacen eso? ¿No deberían estar sometiéndose a las autoridades? ¿O bajo qué condiciones el cristiano no debería someterse a las autoridades? Cuando leemos que muchas personas han infiltrado Biblias en países donde estaba prohibida la lectura de la Biblia, y ves que los cristianos de contrabando, como los narcotraficantes llevan la droga, así los cristianos llevaban Biblias, las escondían, con tal de pasarlas ilegalmente por las aduanas o centros de detención. Incluso sabemos que por medio de avionetas o aeronaves dejaban caer Biblias para que todo el que pudiera agarrar una pudiera leerla, totalmente en contra de la autoridad. Entonces, este conflicto que encontraron los apóstoles, todos los que tratan de
cumplir la gran comisión, como la noticia que hubo hace poco de un hombre que fue con la intención de evangelizar a una nación, una tribu no alcanzada en una isla, y lo mataron. Y obviamente algunos se burlaban diciendo, pues ¿cómo se le ocurre, verdad? Entre el gobierno y esa tribu en específica había un acuerdo de que no iban a tratar de contactarlos bajo ninguna razón, a petición de la propia tribu. Y este joven misionero no le importa, consigue quien lo lleve, lo llevan, tengo entendido por lo que leí, que estuvo máximo un par de días ahí y lo encontraron muerto. Su única intención era llevar el evangelio. Pero de acuerdo a esa tribu, no al gobierno de toda esa región, sino de acuerdo a esa tribu, estaba haciendo algo indebido. Entonces imagínate, vas a predicar el evangelio, pero hay un sistema de leyes propios de esa comunidad quizás a la que vas a alcanzar. ¿Cuál es tu relación con respecto a eso? Entonces, lo primero que debemos entender es cuál es el propósito del gobierno, desde una perspectiva bíblica. Pero muchas veces estamos los cristianos ajenos de lo que el gobierno hace, ¿verdad? Consideramos que son cosas totalmente separadas y pensamos que mientras menos nos involucramos, mejor. El problema es que si nuestro gobierno prohíbe la predicación del evangelio, nos vamos a ver afectados. Si nuestro gobierno prohíbe las reuniones de culto, vamos a estar afectados, ¿verdad? Y si no hay ningún cristiano en el gobierno que pueda dar una perspectiva bíblica en cuanto a la libertad que debemos tener todos nosotros como individuos para ejercer la libertad de culto, sean cristianos o cualquier religión que quieras nombrar, va a ser difícil que se nos tome en cuenta. Así que no estoy diciendo que los cristianos no pueden participar en la política, estoy diciendo que un cristiano no debería estar al mismo tiempo en un cargo público y un ministerio en la iglesia. Y ahorita doy mi justificación, ¿verdad? Pero lo primero que quiero que analicemos es cuál es la razón de ser del gobierno. Quizás no te has puesto a pensar eso. Nacimos en este sistema de gobierno ya, ¿verdad? Y desde la escuela nos decían que nuestros héroes de la patria sufrieron y dieron sus vidas. Y te hacen cantar canciones y te hacen recitar, no sé, poemas, ¿verdad? Bandera, bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad. Todos no sabemos eso porque nos lo metieron en la cabeza a la fuerza a los 6 años de primaria, ¿verdad? Pero realmente no, muchos de nosotros no comprendemos para qué está el gobierno aquí. ¿Cuál es la base fundamental? ¿Cuál es el principio fundamental del gobierno? Y en pocas palabras, el principio fundamental del gobierno es el uso de la fuerza. ¿Me explico? No sé si lo habías pensado de esa manera. Es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, pero no de cualquiera que la use, sino con una estructura legal que lo respalde, ¿verdad? Tiene que haber toda una estructura para impartir, llamamos justicia, para hacer que la ley se cumpla. Y nosotros sabemos que en nuestro país o nuestro estado tenemos un poder ejecutivo, legislativo y judicial, y cada uno tiene sus funciones. Y el ejecutivo, el gobernador, es elegido democráticamente, ¿verdad? En el sistema legislativo elegimos la gran mayoría de los diputados, otros son puestos para balancear la proporción de la representación, ¿verdad? Y en cuanto al judicial, pues el gobierno propone una terna, le llaman, y entre los diputados se eligen. Tenemos influencia sobre quién está en el gobierno en esos procesos democráticos, ¿verdad? Vivimos en un municipio y el municipio está representado, o el poder del municipio está representado en nuestro alcalde o presidente municipal, ¿verdad? Que su tarea es administrar lo que sucede en esta pequeña región de tierra dentro de un estado. Un estado es todo un conjunto de gente en un límite territorial que se rigen por las mismas leyes. Entonces, en ese esquema, todo lo que la autoridad hace o la razón por la cual está ahí es para que pueda usar la fuerza legalmente otorgada, ¿verdad? No sé si me explico. Hay muchos tipos de estructuras en el mundo, ¿verdad? Muchas estructuras de gobierno. Pero podemos decir que el gobierno tiene el derecho legal de usar la fuerza para obligar a unas personas a hacer algo o obligarlas a no hacerlo. Y eso está regido por las leyes, ¿verdad? Te obligan a hacer algo o te obligan a no hacerlo. Se supone, y quiero hablar del término de la definición de lo que el gobierno debe hacer. Yo sé que nuestro gobierno dista mucho de esto. Pero lo que se supone que el gobierno debe hacer es usar esa fuerza para el bien común, ¿verdad? Y de ahí es donde surge el conflicto de
cuál es el bien común, ¿verdad? Pero por lo pronto tendríamos que decir, y quiero registrarlo para que podamos sacar una conclusión. Se supone que la primera tarea fundamental del gobierno es preservar y proteger la vida humana, ¿verdad? Preservar y proteger la vida humana. ¿Esto qué es? Evitar la violencia, ¿verdad? No se vale en nuestro país que alguien llegue y te golpee por la nada. Sí pasa. Pero no se supone que eso es algo que la gente pueda hacer libremente. Hay una ley que indica que no te pueden violentar, ¿verdad? Ni a ti ni a tu propiedad, ¿verdad? Y si alguien te golpea, tú puedes ir a quejarte ante las autoridades para que se haga justicia. Pero en cuanto a preservar la vida y proteger la vida humana, el objetivo es evitar, y lo voy a apuntar aquí, evitar la violencia. Segundo, proteger la propiedad humana. Nadie puede venir a quitarte lo que tienes. Si te lo quitan, pero es un delito. Y se supone que se persigue de oficio. Se supone, ¿verdad? Porque sabemos que en medio de la corrupción y la enorme carga de trabajo que nuestro gobierno pueda tener, puede ser incluso que no se te haga justicia. Pero por definición se persigue como un delito a todo aquel que trate de robarte, hacer uso indebido o destruir tu propiedad, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendría que ver con el robo o uso indebido de lo que es tuyo, ¿verdad? Luego, se supone que el gobierno regula los acuerdos, respalda contratos y asegura pesos y balanzas, ¿verdad? Si tú detectas que en alguna tienda a la que fuiste están alteradas las básculas, puedes ir a quejarte con la ley, ¿verdad? Si alguien dijo que te iba a hacer un trabajo y le pagaste y no te cumplió, puedes ir a quejarte con la ley, ¿verdad? ¿Eso en qué se resume? En que busca evitar la injusticia. ¿Verdad? Tú puedes decir, es injusto que no me cumplas en hacer lo que yo pagué porque hicieras. Y por último, se supone que protege la naturaleza, ¿verdad? Porque si no tenemos un lugar donde vivir, de nada sirve todo lo demás, ¿verdad? Pues quizás nadie te roba, quizás nadie te hace violencia, pero no puedes vivir en este lugar porque está todo destruido, porque los recursos se acabaron, porque no hay agua. Entonces el gobierno se supone que también trata de impedir o protege la naturaleza y podríamos decirlo como que impide el abuso. Y eso me parece que engloba todo lo que el gobierno hace, con mucho desglose, ¿verdad?, de todas estas cosas. Pero si trataras de resumir en pocas palabras todo esto que se supone que el gobierno debe de hacer, ¿cómo lo resumirías? Yo creo que así se puede resumir. Refrenar. Refrenar. Refrenar la maldad. Dime si todo esto no es maldad. Ahora, el gobierno se supone que protege a la humanidad de sí misma. ¿Verdad? Porque ¿quiénes son los que roban? La misma comunidad. ¿Quiénes son los que hacen violencia? La misma comunidad. ¿Quiénes son los que destruyen los recursos? La misma comunidad. ¿A quién se supone que el gobierno protege? A la comunidad. ¿De quién la protege? De sí misma. ¿Verdad? Entonces, la tarea del gobierno es proteger a la humanidad de sí misma y lo que hace es refrenar el mal. La fuerza que el gobierno usa debe usarla en refrenar la maldad. Ahora, ¿se requiere el uso de la fuerza para evitar la violencia? ¿O solamente hay que explicarle al violento que no debe de hacerlo? No sé si me explico. Dicen algunos, oye, ¿por qué te preocupas tanto por el bien y el mal? O sea, la gente en esencia es buena, ¿no?
Dicen, pues, no ve los comerciales de Coca-Cola y todos son buenos, todos son buenas personas. Lo único que necesitan es que les tengas un poco de paciencia y les expliques que nosotros como comunidad queremos un bien común y que no puede funcionar así en nuestra sociedad. Así que quizás deberíamos tener alguien que dialogue con estos violentos para que los haga entrar en razón. ¿Tú crees que va a funcionar? Hay muchas personas que piensan que esa es la solución y que en ninguna forma el gobierno debería obligar a las personas a hacer algo que ellos no quieren hacer. Dicen, el gobierno no debe obligarte a hacer algo que tú no quieras hacer. ¿Qué tal si lo que yo quiero es robar? ¿Debería obligarme el gobierno, sí o no? Se supone que para eso son las cárceles, ¿no? Para obligarte a dejar de hacer la maldad que estabas haciendo. Así que el gobierno requiere usar la fuerza, requiere tener fuerza para obligarte. ¿Me explico? Hay un conflicto que dicen que tratan de feminizar a los hombres. Algunos consideran que el sistema heteropatriarcal que vivimos y todo ese asunto, que nosotros los hombres están en poder de todo y quieren menospreciar y minimizar a las mujeres y que debe de cambiarse y que los hombres son un peligro para la sociedad porque inherentemente, naturalmente son más fuertes que las mujeres y se aprovechan. Hay que eliminar esa fuerza y ese control y minimizarlo, y a eso le llaman feminizar a los hombres. Que le dicen, tú no tienes por qué competir, la competencia no es buena, mejor ámense. Díselo a un grupo de niños que están jugando fútbol y que se dividieron en equipos y diles, no se trata de competir, se trata de que todos seamos ganadores. ¿Funciona o no? Dice, oye niño, tú eres fuerte y lo que sea, pero no debes de ser así, no debes usar la fuerza bajo ninguna circunstancia. Tú lo que debes hacer es respetar y amar a todos por igual. Una característica de los niños es que siempre se están peleando, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma en la que un hombre le puede demostrar amor sin parecer gay a otro hombre? Una mujer le puede decir a la otra mujer, te amo mucho, amiga, ¿verdad? Pero tú díselo eso, tú hombre, dile a tu amigo, te amo mucho, y te van a tener miedo. Dice, ah, caray, ¿de qué me estás hablando, Hernán, verdad? Una mujer le puede decir a otra, te dice esta cartita, y la amiga dice, ay, qué bonito. Besito y la guarda, ¿verdad? Tú como hombre, ¿podrías darle una cartita a otro hombre? Y dices, no, jamás. ¿Cómo le demuestra un hombre a otro hombre que le ama? Varonilmente, con un buen golpe. Y mientras más le duela, mejor. ¿Sí o no? Hombres, por favor, ¿verdad? Si tú ves que dos niños están nomás de que se están pegando y dices, ¿por qué? ¿Por qué no se aman? Oh, pero así se están amando. No sé si me explico. Pero ven un conflicto ahí. No se dan cuenta que incluso eso tiene un porqué. Porque los hombres compiten, quieren ser los más fuertes, pero aún eso es dado por Dios. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Porque el uso de la fuerza es necesario para reprimir el mal. Si el gobierno no tiene fuerza, solo se convierte en un sistema complejo y costoso de entrega de sugerencias. ¿Me explico? Vas y te quejas, oye, me mató a mi familia. Y el gobierno diría, ay, ¿por qué no hacemos esto? Te sugiero que vayas a una sesión psicológica para que te evalúen, para que saques ese coraje y ese odio interno. Y no es necesario que te encerremos, o sea, no es necesario que hagamos algo en contra de tu voluntad. Yo te respeto. Yo sé que tú tuviste tus razones para ir a matar a los otros. Pero quizás por medio de este estudio psicológico y estas sesiones vas a ser una mejor persona. No lo puede obligar, sino simplemente sugerirle o tratar de mostrar el camino. Eso para nada va a funcionar. ¿Me explico? Cuando te vas a dormir en tu casa, cuando ya apagas todas las luces, ¿cierras con llave tus puertas? ¿Por qué? ¿Porque sabes que toda la gente es buena y que un diálogo es suficiente, o porque reconoces que la maldad es mucha? ¿Me explico? Ahora, cuando hablamos del gobierno, muchas veces pensamos en corrupción y que ponen a su familia en puestos importantes y buscan beneficiar a su partido político, pero no estamos considerando la esencia que hace necesario el gobierno.
Cuando vemos que el gobierno necesita el uso de la fuerza para poder cumplir con lo que se supone que debe de cumplir, llegamos a la conclusión de que el gobierno restringe la libertad de las personas. Decimos, yo vivo en un país libre. Ah, sí. Nuestro estado, Nuevo León, me otorga libertad. Sí. Pero no eres totalmente libre. No eres libre para robar. Puedes tratar de hacerlo, e incluso puedes hacerlo, pero se supone que la justicia te va a perseguir. No soy libre para defraudar. No soy libre para no pagar predial. Mis libertades son restringidas, así que se vuelve algo muy serio. Porque si el cristiano no se involucra en las leyes que se están promulgando, ¿cómo sabes si lo que se está promulgando es efectivo para refrenar el mal? Y sobre todo, partiendo de que el gobierno no puede tener una definición del mal si se considera ajeno a Dios. Entonces, fíjate bien, el gobierno trata, se supone, de refrenar la maldad y le otorgamos el uso de la fuerza. Puede obligar a las personas, puede restringir la libertad de las personas para forzar a que no se cometa maldad. ¿De dónde recibe esa autoridad? Dicen algunos, se la dimos todos. Digo, estamos en un sistema democrático, ¿no? No puramente democrático, somos una república, hay una constitución que nos da derechos a todos, ¿verdad? Y luego democráticamente se seleccionan o se eligen los líderes. Pero, ¿de dónde viene la autoridad que el gobierno tiene? Dicen algunos, de la propia sociedad que se lo dio. Pero ese es un problema, porque esa definición parte de la idea de que el gobierno no tiene nada que ver con Dios, que el gobierno no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Pero entonces, esa autoridad que se supone que es para refrenar el mal, si la sociedad se la da, ¿realmente sirve para esto? Por ejemplo, en la Alemania nazi, todos votaron a favor de hacer lo que hicieron, ¿verdad? Se hacían consultas públicas y la gente estaba a favor. La gente públicamente admitió que los judíos, los gitanos, los homosexuales y no me acuerdo cuántos más, eran una raza inferior demostrado por la ciencia. Porque supuestamente se demostraba que ellos eran más primates que humanos. Entonces, científicamente aseguraban que ellos eran una raza superior. Y toda la comunidad le dio a su gobierno la autoridad para ejecutar las acciones que ejecutaron. ¿Realmente estaban refrenando la maldad? Claro que no. Hoy en día eso es una abominación. Pero fíjate qué complejo sería sentar a un oficial de los nazis y tratar de juzgarlo por sus acciones. Que te vamos a juzgar porque lo que hiciste está mal. Y diría, ¿por qué está mal si yo era de la autoridad? Si toda la gente me dio su permiso para hacerlo. ¿Dónde está lo malo que hice? ¿Te das cuenta del problema? No puedes decir, el gobierno tiene la autoridad que la gente le dio, porque ¿qué clase de gente le está dando la autoridad, verdad? Y dicen que ese es el peligro de la democracia, que a todos nos dieron el mismo derecho de votar. Y entonces la gran mayoría de nosotros somos ignorantes, no podemos ejercer con sabiduría nuestro voto, ¿verdad? Pero ahorita vemos de todas esas deficiencias que hay en el esquema humano. Ahorita estamos hablando del objetivo, de lo que se supone que debe de ser. Así que la autoridad que el gobierno tiene no puede provenir solamente del consenso de sus ciudadanos, porque eso no garantiza que refrene la maldad, tal como ya lo vimos en la Alemania nazi o en los sistemas socialistas en China, en Rusia, que mataron a millones de personas con pleno uso de la autoridad legal. Y por eso la autoridad no puede venir de la gente. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 1 al 2. Porque todo esto que te esté platicando no quiero que pienses que es ajeno a la Biblia y que es solamente un pensamiento. No, esto es derivado de la Escritura. Romanos 13, 1 al 2 dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido.
Los que así proceden recibirán castigo. Entonces, la autoridad que tiene el gobierno no la recibe de sus gobernados, la recibe de Dios. La gente va a decir eso, yo no lo creo, eso para mí no cuenta, porque estamos en una sociedad secular, ¿verdad? Y dice, eso es absurdo, ¿cómo que? O sea, tú me estás diciendo que el Bronco está al servicio de Dios. Para los que no son de Monterrey, el Bronco es nuestro gobernador, ¿verdad? De nuestro estado, y así le apodan el Bronco. ¿Él le sirve a Dios? ¿Tú crees? Con el lenguaje florido que tiene, que lo criticaron mucho por eso. Y ahí vamos a adivinar opiniones. No, pues yo creo que sí le está sirviendo a Dios. Entonces, no, ¿qué va a hacer? Se sirve a Él. Vas a encontrar distintas opiniones, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Si tiene autoridad, pero viene de Dios para hacer el bien, para refrenar la maldad. Pero dice, no, eso es absurdo. La autoridad del gobierno no puede basarse en Dios. Aseguran que no puede o no debe y no saben que lo hace. No sé si te has puesto a pensar cómo es que lo hace a pesar de que no están conscientes de eso. Para empezar, ellos dicen, si Dios y el gobierno son entes independientes y la función del gobierno es refrenar la maldad, ¿cómo defines lo que es malo? ¿Algo de esto tiene que ver con los 10 mandamientos? ¿Y quién los promulgó? ¿La sociedad? No, Dios mismo. Es la base de toda sociedad. Evitar la violencia, no asesinarás. El robo o uso indebido, no robarás o no codiciarás. Evitar la injusticia o impedirle el abuso, no darás falso testimonio. Está basado en los principios del cristianismo. Y aunque no estén conscientes, mientras ellos estén tratando de evitar esto, están al servicio de Dios. Pero ellos piensan que las cosas de Dios es ir a un lugar y cantar y darle tu dinero a los líderes, como tristemente lo hacen la mayoría, mientras que los líderes gozan de lujos en la religión que quieras. Y dicen, eso no, el gobierno no debe tener nada que ver con eso. Y estoy de acuerdo, no debe tener nada que ver con eso. Pero si tú no tienes en cuenta a Dios, no puedes definir el mal. Porque ¿quién dice que esto es malo? Robin Hood. ¿Hacía una buena obra o una mala obra? Robar a los ricos para darle a los pobres. ¿Es una buena obra o una mala obra? Dicen, es muy bueno, porque ellos tienen mucho y yo no tengo nada. ¿Por qué no se reparte la riqueza entre todos mejor? Quítenle a los dueños de las empresas grandes y pues órale, por partes iguales y así todos estamos más bendecidos. ¿Es eso bueno? Bueno, eso es robar. Y cuando la ley perseguía a Robin Hood y nos los pintan como los malos, en realidad eran los buenos. Oye, pero el sistema era corrupto. Ahorita llegamos a ese punto. Pero tú no puedes justificar tus malas acciones por llegar a un bien futuro. Voy a robar porque lo voy a repartir entre los pobres. Sigue siendo mal. ¿Me explico? Ahora el sistema socialista que muchos tratan de casarse, de que quiten a los que tienen y dénselo a los que no y repártanlo por igual, son cosas muy graves. Primero es robo. Segundo, ¿eres pobre por qué? ¿Porque alguien te obligó a ser pobre o porque no fuiste diligente? No sé si te lo has preguntado. La gente pobre es pobre por distintas razones. Y yo estoy consciente de que muchos de ellos son pobres porque los explotaron, alguien se aprovechó de ellos. Pero muchos otros son simplemente negligencia. No quisieron estudiar, no quisieron prepararse, no quisieron hacer uso sabio de la juventud que tenían, no invirtieron en su preparación y luego dicen, el gobierno me tiene pobre. No, discúlpame, claro que no, ¿verdad? Y repartir el dinero entre todos ellos, de nada, en ninguna circunstancia va a ser justo. Es injusto porque ellos no se merecen eso. ¿Me explico? De hecho, los 10 mandamientos van en contra de repartir las propiedades igual, porque dice que no codiciarás
mujer de tu prójimo, ni su casa, ni sus criados, ni sus bueyes. No robarás, eso habla de propiedad privada. ¿Me explico? Los cristianos tenemos fundamentos muy importantes para ver lo que el gobierno está haciendo y decidir si está bien o mal. Y cuando el gobierno trata de independizarse de las cosas de Dios, se ha quedado sin brújula. Por eso encuentras cosas tan absurdas como la legalización del aborto. Porque se supone que el gobierno debe proteger y preservar la vida humana. Y el aborto es todo lo opuesto. ¿Verdad? Si no hay Dios, no puedes definir el mal, porque el mal es la ausencia del bien. Necesitas un estándar absoluto para el bien y entonces determinar lo que es malo. Y si la sociedad quiere decir que no hay Dios, se ha vuelto loca. No puede decir que es arriba, que es abajo. No puede decir que es bueno y que es malo, porque el estándar lo quitó. Y van a poder decidir igual que la Alemania nazi decidió. Es bueno que matemos a los judíos. ¿Me explico? La autoridad que tiene el gobierno fue recibida por Dios, aunque el gobierno no esté consciente. Y es un peligro que el gobierno haya decidido ser independiente del único estándar del bien absoluto que existe. ¿Me explico? Entonces, Romanos 13, 3 al 4. Nos dice Pablo que toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Y el gobierno recibió autoridad de parte de Dios. Versículo 3 y 4, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿De qué está hablando? De esto, ¿verdad? Fíjate bien que no lo estoy inventando. Está hablando de refrenar la maldad. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. ¿Te das cuenta cómo, en esencia, el gobierno implica uso de la fuerza? Esto de portar la espada, dice, no en vano lleva la espada para impartir justicia y castigar al malhechor. ¿Para qué servían las espadas? Para matar. Tenían la autoridad para matar ¿a quién? Al que hace lo malo. Y la primera referencia que tenemos al uso de la espada después de la caída del hombre está aquí en Génesis 3, 23 al 24. Génesis 3, 23 al 24. Después de que Adán y Eva comen del fruto, Dios los expulsa del Edén, ¿verdad? Dice, entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Ahora pregunto yo, ¿para qué era esa espada? ¿Nomás para delimitar el territorio del jardín del Edén? ¿O para que cualquiera que quisiera pasar sea consumido? ¿Te fijas cómo el uso de la fuerza fue necesario después de la caída para refrenar la maldad? ¿Cuál iba a ser la paga del que quisiera entrar al jardín? Muerte. ¿No es lo que dice la Escritura? Que la paga del pecado es muerte. Ahora, esta espada revolvente está puesta para refrenar la maldad humana, para que no vaya en contra de lo que Dios ha establecido, porque cuando Dios los expulsó, ya no pueden entrar. Y entonces se usa la fuerza para asegurarse que se cumpla lo que Dios ha estipulado. ¿Por qué? Porque somos una raza caída. La maldad es inherente en nuestro cuerpo. Nadie busca lo bueno, dice la Escritura. Nadie busca a Dios. No hay ni uno bueno, ninguno. Ahora esto nos lleva a reflexionar. Si Dios ha concedido el poder de la espada al gobierno, ¿es válida la guerra? ¿Puede un cristiano ir a la guerra o no? Dicen, espérame, ¿no se supone que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Y que la vida humana tiene el máximo valor que pueda tener un ser vivo. Y luego me dices que un cristiano puede hacerse soldado e ir a matar civiles en la guerra. ¿Es eso posible?
Bueno, bíblicamente hablando, tendríamos que entender primero por qué de esa guerra. En el pueblo de Dios, los israelitas entraron en guerra muchísimas veces. Y lo que sabemos es que siempre fue en defensa propia. Decir, no, pues ¿qué pasó? ¿Qué onda con la invasión a Canaán? Ahí no fue en defensa propia, porque ellos fueron a expulsar. Sí, pero lo que muchos olvidan es que Dios les puso reglas. Cuando llegues a una ciudad, les vas a decir que se retiren. Todo el que se retire se puede ir y no lo van a violentar. A los que se queden, a esos mátenlos. ¿Te das cuenta? No fueron a atacar y a destruir, no. Fueron a desalojar. Reciben la instrucción que esos inquilinos van para afuera. Van y les dicen, ¿saben qué? Ustedes deben desalojar. Todo el que desalojó salvó su vida. Por eso, a pesar de que Israel invadió todas esas tierras, te encuentras a los cananitas vivos después. Cuando dices que exterminaron a todos, a los que se quedaron, porque muchos se fueron. No fueron a invadir en el sentido de que esta es mi tierra y ya. Primero se les instruye que por el Dios que tiene toda autoridad deben desalojar esa tierra. Se resisten, entonces se usa la espada. Y es lo mismo que sucede si no te quieres salir de una casa que no es tuya. ¿Verdad? Te va a invitar que salgas. No sales, se va a usar la fuerza para sacarte de ahí. Entonces, si nos viéramos, imagínate, México entra en guerra. Van a llamar a todos los de 18 años para arriba. Vámonos, casi todos los que están aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a la guerra o no? Algunos dirían felices. Sí, ¿por qué? O sea, ¿pero por qué es esta guerra? ¿Qué tal si vinieron a invadir el país y quieren quitarnos lo que es nuestro? ¿Es válido el uso de la fuerza para evitar eso? Sí, porque es una maldad que vengan a quitarnos lo que no es nuestro. Y el uso de la fuerza es necesario para impedirlo. Pero ¿qué tal si tú quieres ir a despojar a un país de lo que es suyo? Ahí es donde dices, a ver, espérame. Aquí las cosas se están poniendo difíciles. Porque aunque entiendo que Dios ha concedido el uso de la espada o la fuerza al gobierno para cumplir con lo que Dios ha demandado, eso no implica que yo tengo que hacer todo lo que el gobierno quiera, ¿verdad? Ahora, la pena de muerte. Bíblicamente, ¿debiésemos impedirla, sí o no? Bueno, para empezar, ¿de dónde sacamos la institución de la pena de muerte? ¿No dije hace unos minutos que la Biblia dice que el que peca, que muera, y dice irremisiblemente en la Reina Valera 60? En hebreo dice que muera, o sea, tiene que morir. ¿Qué le pasó al primer hombre que desobedeció el día de reposo en el tiempo de Éxodo de los israelitas? Acababan de dar la instrucción, todos habían aceptado. Órale, primer día de reposo. Y uno sale juntando la leña. ¿Qué acababan de decir? Que eso estaba prohibido. Y le valió. Lo vio la gente y ándale, se lo llevaron a Moisés. ¿Qué debemos de hacer con este? Mátelo. Y decía Dios que eso eliminaría la maldad entre el pueblo. Ahora, ¿se vale matar a quien sea? Claro que no. Se tiene que asegurar que se está refrenando la maldad. ¿Me explico? Son temas que algunos consideran muy difíciles de decidir, pero la Biblia es clara al respecto. Entonces, no, Dios no quiere la pena de muerte. Explícame, al menos a ese primer hombre que murió por recoger leña en día de reposo. Explícame el diluvio. Ahora, yo puedo decir, bueno, yo voy a hacer justicia y yo lo mato. No, por eso tiene que haber una estructura con autoridad legal para llevar a cabo el uso de la fuerza entre la sociedad. Entonces, queda claro que el gobierno tiene de parte de Dios autoridad para usar la fuerza, aún implique la muerte, ¿verdad? También debemos reconocer que la iglesia no tiene esa autoridad. Esa es una de las principales cosas que nos distinguen de los musulmanes. Los musulmanes dicen, te conviertes a nuestra religión o te mueres.
con el uso de la fuerza legal. Nosotros entendemos que la iglesia, bíblicamente hablando, no tiene ese poder. Vamos a Mateo 16, 19. Aquí Jesús le habla a Pedro y dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y dicen nuestros amigos católicos romanos: pero eso es de Pedro. No, vamos a Mateo 18, 18. Mateo 18, 18, después de explicarnos del 15 al 17 el proceso de la disciplina, dice: les aseguro que todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Así que no es una autoridad que tenía Pedro, sino toda la iglesia. Las llaves del reino es como Jesús le dijo a Pedro. Esa es la autoridad de la iglesia. Y no tiene la iglesia en ningún momento la autoridad para usar la espada, autoridad que sí tiene el gobierno, ¿verdad? Así que hacemos distinción entre la autoridad delegada a la iglesia y la autoridad delegada al gobierno. Y son, digamos, influencias distintas. El gobierno usa la fuerza, la iglesia el poder de la palabra de Dios. La iglesia se encarga de lo espiritual, y no estoy hablando de cosas metafísicas, sino del crecimiento de los hijos de Dios, del servicio entre los hijos de Dios, la edificación de los que son hijos de Dios. Y es exclusivo para los hijos de Dios, mientras que el gobierno es para todo género humano. El gobierno dice: Dios, tú debes refrenar el mal y te doy la autoridad. A la iglesia dice: tú debes llamar a mis elegidos. Así que si hay una separación entre la iglesia y el Estado, ¿verdad? No hacemos lo mismo. Tenemos autoridades delegadas por el mismo Dios, pero en ámbitos totalmente diferentes. Por eso es que nosotros no podemos entrar al gobierno y obligarlos a ser cristianos. No podemos entrar a un puesto de gobierno y obligarlos a hacer prácticas que corresponden a los cristianos. Porque el evangelio lo predicas a toda criatura, pero solo los elegidos responden. Nuestra influencia entre la sociedad está delimitada por los elegidos de Dios y para los pobres y los necesitados en cuanto a la ayuda y la misericordia. El gobierno tiene poder, autoridad para obligar a que dejen de hacer lo malo. Entonces, ¿el gobierno podría involucrarse en la iglesia para evitar que alguien sea expulsado? ¿De qué me estás hablando? No tiene nada que ver. La iglesia debería involucrarse en el gobierno para obligar a la gente a hacer prácticas cristianas. ¿De qué me estás hablando? Eso no tiene nada que ver. De la autoridad que Dios delegó, no puede haber mezcla. Y vamos a un ejemplo, el caso del rey Usías. Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Este era un rey que fue puesto a los 16 años de edad. 6 o 16, no me acuerdo, 16 años. Había hecho todo lo recto delante de Dios y un día se ensoberbece, dice la Reina Valera 60. Segunda de Crónicas 26, 16 al 21. Dice: sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Usías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Y aquí encontramos el claro ejemplo de un rey con autoridad de la espada, tratando de hacer lo que le corresponde a los sacerdotes, que en este ejemplo sería la equivalencia de la iglesia. ¿Y qué demostró Dios? Dijo: esto no, es totalmente equivocado. El que tiene el poder de la espada no tiene por qué hacer las funciones del que tiene el poder de las llaves. ¿Me explico?
y viceversa. Entonces, ¿un cristiano puede ser político? Claro que sí. Qué bueno sería que en nuestro gobierno haya personas que saben claramente discernir qué es bueno y qué es malo, porque tienen el estándar absoluto del bien, que es Dios, pero no pueden ejercer autoridad en ambas partes. ¿Me explico? Gente, qué complejo sería que yo fuera alcalde y luego vengo y te digo, y lo que te diga la gente, lo demás, todos los demás en la ciudad, pensarían que yo voy a ser neutro con ustedes y que nunca les voy a invitar a votar por mi partido. O convencerlos de que soy un buen alcalde. Eso sería demasiado complicado, ¿verdad? Estorbaría totalmente a las funciones de la iglesia. Y al revés, igualmente absurdo sería que yo dijera, yo voy a la política y órale, todos a la predicación del árbol plantado, para su bien. Claro que no. Ahora, vamos al caso de... antes de pasar a este caso, para no adelantarme, veamos el caso del gobierno corrupto. Cuando el apóstol Pablo nos dice que la autoridad fue puesta por Dios, ¿verdad?, y que solo el malo debe tener temor, eso no aplica con lo que estamos viendo en países como China, donde los cristianos que no han hecho nada indebido están temerosos de que el gobierno los aprisione y los mate. Esto que está describiendo Pablo, o esto que nos escribe, no es una descripción de lo que era el gobierno, sino que es la definición de lo que el gobierno debería de ser. Y sabemos que en la realidad dista mucho nuestro gobierno de lo que debiera ser. ¿Me explico? En nuestro sistema se puede librar de ser castigado el que tiene dinero, ¿verdad? Aunque seas inocente, pero sin dinero, difícilmente vas a poder recibir justicia. Y si eres culpable pero tienes dinero, es bien probable que te salgas con la tuya. Así que no estamos diciendo que nuestro gobierno es perfecto. De hecho, es imposible que sea perfecto, porque ¿quién lo compone? Es decir, impíos. No. Seres humanos, incluyendo a nosotros. ¿Y cuál es la característica de todo ser humano? Que es pecador. Oye, ¿y los cristianos? También. Entonces no digas, ay, todo sería distinto si los cristianos eran los que gobernamos. No, mientras estés en este cuerpo, sigue siendo el mismo problema, ¿verdad? Así que todos podemos concluir que cualquier sistema de gobierno en este mundo va a fallar. ¿Por qué? Porque quienes lo llevan a cabo, quienes lo administran, quienes lo encabezan son seres humanos. Ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 1 de Romanos 13, todos debemos someternos a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. De manera que no nos está diciendo que obedecemos porque es un buen gobierno, sino porque la autoridad que recibe fue dada por Dios. Así que obedecer al gobierno en última instancia implica obediencia ¿a quién? A Dios. Un ejemplo muy simple. Si yo le digo a uno de mis hijos, ve y dile a Dael, y él ve y dile a tu hermana que me traiga algo, y una de mis hijas dice, ay, ¿tú quién eres, Dael, para darme órdenes a mí? No tengo por qué. Yo nomás obedezco a mi papá. Al desobedecer a Dael, que yo le envíe, ¿no es desobedecerme a mí? Ese es el mismo principio que pone el apóstol Pablo. La autoridad del gobierno no es del gobierno, fue dada por Dios. Y si tú no te sometes al gobierno, estás en desobediencia a Dios. Estás pecando, ¿verdad? Y fíjate lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro 2, versículo 13 al 15. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que le envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Tanto Pedro como Pablo están hablando de un gobierno que los mató, ¿verdad? Tanto Pablo como Pedro murieron en manos del Imperio Romano. Y sin embargo te dicen que los obedezcas. Sométanse por causa del Señor. Y eso es lo importante. Que así como dijimos que en la iglesia los que tienen autoridad van a tener errores, y como quiera nos soportamos y nos toleramos, pero se debe de buscar justicia, ¿verdad? Dentro del procedimiento que Jesús enseñó, lo mismo sucede con el gobierno.
Nos sujetamos al gobierno no por la calidad de gobierno que tenemos, sino por quién le dio la autoridad al gobierno. A ellos les costó la vida. Y aún así, obedece. Porque en última instancia no estás obedeciendo al gobierno, sino a Dios. Oye, pero ¿qué pasa si me piden cosas injustas? ¿Qué tal si los impuestos son muy altos? Lamentablemente, Jesús dijo, dad al César lo que es del César. No hay excusa para no hacerlo, ¿verdad? Fíjate bien, ¿quién es la máxima autoridad? Mateo 28, 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, en el sexenio anterior en nuestro país, Peña Nieto, en última instancia, ¿quién puso a Peña Nieto en el poder? Dios. Nada sucede sin que Él lo permita. Él es la máxima autoridad. Y nosotros no podemos decir, no, nos importa poco lo que tú quieras, Dios, entonces vamos a votar. Es absurdo, porque al momento de estar haciendo lo que haces, ya estás haciendo lo que Dios había definido. Ahora, ¿quién eligió a AMLO? Dios. Y podrías decir, oye, me parece que es un pésimo gobernante, quizás Peña Nieto, porque ya acabó su sexenio, y algunos dicen, te aseguro que AMLO va a ser un pésimo gobernante, aunque todavía no sabemos qué va a pasar. Pero en cualquiera de los dos casos, es Dios quien lo puso ahí. ¿Y qué se le demanda al cristiano? Que se someta a la autoridad. Así que se vuelve muy complicado ver a los cristianos echándole pestes al gobierno. Porque a fin de cuentas, ¿con quién se están quejando? Con Dios. Ahora, no significa que no puedas expresar lo que te parece mal, pero otra cosa es que reniegues de la autoridad que tiene, porque fue puesta por Dios. ¿Verdad? Fíjate bien, tú te puedes quejar que porque el aeropuerto y que porque la consulta y que no es representativa y tantas cosas que pasan aquí. Dime si Pedro y Pablo no tenían mayores razones para quejarse. Quemaban a los cristianos como antorchas vivas, solamente por no negar a su fe en Cristo. Los daban como alimento a los leones y a las bestias. No tendrían que decir, a ver, ahí va la carta a los Corintios. No, hombre, este gobernador, no, está bien mal. Y órale, desahogarse contra el emperador. No ves nada de eso. ¿Qué es lo que dice? Sométanse. Cualquiera le puede decir, oye, pero Pablo, mira lo que nos están haciendo. No por ellos, por causa del Señor. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, le dice Pilato, ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre ti? ¿Qué le dijo Jesús? No tendrías esta autoridad si no te fuera dado de arriba. Y Jesús dejó que lo maltrataran, lo hicieran sufrir y padecer tanto y lo mataran injustamente porque el gobierno así lo había definido. Y Jesús se sujetó a esa pésima decisión del gobierno porque en última instancia es Dios quien lo permitió. Así que los cristianos no podemos estar haciendo eso que muchos hacen en redes sociales, de usarlo como un método de desahogo y decir de todo lo que creen de las autoridades y de todo eso. Eso va en contra de los testimonios que encontramos en la Escritura. Sí podemos usar los medios legales que se nos permita para quejarnos, para solicitar que se cambien leyes o que no se promulguen leyes. En nuestro país es lícito que hagamos marchas pacíficas. Sí, pero eso nunca, nada de eso es estar en tu computadora. No, que esto y que la otra. No, ¿por qué no te organizas una marcha, algo que realmente vaya a ser un cambio en lugar de estar desahogándote en las redes sociales que no llevan a ningún lado? Ahora, nos sometemos por causa del Señor y solamente si es congruente con el Señor. Fíjate bien este principio. La autoridad que tiene el gobierno viene de Dios. ¿Qué tal si el gobierno me dice que haga algo en contra de lo que Dios ya dijo? Bueno, esa autoridad que el gobierno pretende usar para que yo haga algo en contra de lo que Dios dijo no es lícita, porque Dios no se contradice. Fíjate bien, la autoridad de la iglesia es Dios, la autoridad del gobierno es Dios. ¿Pudiese Dios mandar órdenes contradictorias entre las dos instituciones que Él estableció? Claro que no. Por eso encontramos ejemplos como en Daniel 3, versículo 13 al 18. Los amigos de Daniel dice, lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey,
Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Pausa. Fíjate qué curioso, ¿verdad? Este rey manda erigir una estatua y dice, todos van a tener que adorar la estatua cuando yo ordene que la música empiece, ¿verdad? ¿Qué clase de música era? A ver, esta música le va a dar la instrucción a la gente de que se tienen que arrodillar y adorar a la bestia. ¿No la hace eso música de adoración? ¿Sí o no? Sí, entonces ¿te la imaginas acá bien movida o llegadora? Y con todo eso oyen la música ante la estatua, ¿verdad? Por orden del gobierno. Respaldado con la fuerza legal. ¿Qué dicen los amigos de Daniel? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Pongamos atención a esto. Si organizaron ellos una revuelta para rebelarse contra lo que la autoridad había establecido, no. Llamaron a todos a no dejarse gobernar por este tipo de leyes absurdas, no, simplemente ellos no lo hicieron. Dice, hey, te vamos a aplicar todo el rigor de la ley. Eso implica echarte a un horno de fuego del cual no hay escapatoria. ¿Qué dicen ellos? A los cristianos les gusta mucho la primera parte, ¿verdad? Y la dicen con mucho orgullo, pero jamás mencionan la otra parte. Dicen, si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Y ahí le ponen pausa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estás en un horno, Dios te va a librar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy vas a salir de tu horno. Y dejaron fuera el versículo 18. ¿Qué dice? Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. O sea que ellos tenían fe que iban a ser librados. No, ellos estaban conscientes de que Dios tiene el poder para librarnos, pero que si no quiere hacerlo, no lo va a hacer. Y que eso no tiene nada que ver con la obediencia que ellos decidieron tener. Así que esto no es una promesa de que Dios te va a librar. Porque ¿sabes qué? Los apóstoles murieron bajo el gobierno usando la fuerza. Y Dios no los libró. Y si a ellos no los libró, ¿cuánta esperanza tienes tú? ¿Ah? Dice, no, hermano, no me llenas de buenas vibras y de esperanza. Es que no consiste en eso. El regalo y la bendición máxima ya se te dio cuando naciste de nuevo. ¿Verdad? Eso vale la muerte, lo que ya te dio. Y eso es precisamente lo que pasó con los apóstoles. Pero en este punto de los amigos de Daniel vemos lo que se le llama desobediencia civil. Sí, Dios nos ha llamado a sujetarnos al gobierno, pero cuando el gobierno te pide que hagas algo contrario a lo que Dios ha dicho, eso no puede venir de Dios. Eso no viene de Dios. Aunque el gobierno te esté tratando de obligar, eso no viene de Dios. La autoridad que tienen para hacer eso es ilícita, no la pueden usar, por eso desobedecemos. Pero porque es algo que contradice lo que Dios ha dicho, no si te parece. No, a mí Dios me dijo que yo no vaya a la guerra. Eso para nada va a ser objetivo, ¿verdad? Cada quien va a decir, a mí Dios me dijo esto, a mí Dios me dijo, Hernán, no pagues el predial, que no voy a desobedecer a Dios, ¿verdad? Estamos hablando de lo que es claro, revelado en la Escritura, ¿verdad? Y la idolatría estaba prohibida. Otro ejemplo, Hechos 4:18. Caso de los apóstoles, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Una instrucción directa, ¿verdad?
Leamos el 13 y el 17 para tener un poco el contexto. Los gobernantes, al ver la osadía en que hablaron Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieran a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Fíjate qué cosas, ¿verdad? Ellos dicen, ocurrió un milagro, no lo podemos negar. Estos hombres, Dios los usó para sanar a un ciego, es innegable. ¿Y qué deciden hacer? Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Eso es dureza de corazón, ¿verdad? Tienes la evidencia y aún así no te interesa. No quieres saber nada con el Dios que ellos predicaban. Así que deciden, versículo 18, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. ¿Tienen la autoridad para hacerlo? ¿Pueden usar la fuerza para hacerlo? ¿Y cuál es la respuesta de los apóstoles? Versículo 19 y 20, pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenle ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Ellos habían sido encomendados por el mismo Dios, a quien se supone que estos dirigentes sirven. Y cuando tienes esta contradicción, que estos supuestamente con la autoridad que Dios le dio, le piden a ellos que hagan algo en contra de lo que Dios ya dijo, eso es obviamente falso. Así que no, júzgame, obedezco a Dios o te obedezco a ti. Desde la perspectiva cristiana eso es absurdo. No puedo obedecerte a ti porque tu autoridad viene de Dios y Dios ha ordenado lo opuesto a lo que tú me estás pidiendo. No lo voy a hacer. Es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no estoy hablando de que tienes el permiso para desobedecer. Tienes la obligación de desobedecer. ¿Me explico? Obligación, porque si no, estás en pecado. Si prohíben predicar a Cristo, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a predicar. Si prohíben hablar de la Biblia o entregar Biblias o leer la Biblia, lo vamos a seguir haciendo. Si prohíben las reuniones del culto de la iglesia, lo vamos a seguir haciendo. Yo no creo que pudiéramos aquí, seríamos muy evidentes. Los cristianos en la historia se escondían en las catacumbas, donde enterraban a los muertos, ahí se reunían. Hacían túneles subterráneos para poder reunirse sin que fueran sorprendidos por la ley. Sí, pero eso no es ilegal. Claro que sí. Pero obedecemos a Dios, no a los hombres. Y les costó la vida. Si eres médico y te obligan o te tratan de ordenar que practiques el aborto y eres cristiano, no debes hacerlo. Si eres policía o soldado y te piden que asesines injustamente, no debes hacerlo. Nadie puede decir, mi autoridad me lo mandó. No, la autoridad no es esa persona que te lo mandó. La autoridad es Dios. Y toda autoridad proviene de Él. Bueno, ¿qué me dices del maestro en el salón de clases? No tiene nada que ver con el gobierno. ¿Sigue siendo autoridad pública? Es tu autoridad ahí en el salón y fue puesta por Dios. Pero ese maestro, sí, ese maestro fue puesto ahí por Dios, ¿verdad? Oye, ¿y el oficial que está ahí el guardia que está en los bancos? Dice que no puedes entrar con gorra y con lentes, ¿verdad? Por razones de seguridad, porque los que entran con gorra y con lentes es muy probable que lo que quieren es robar y que no quieren que la cámara los vea. Sin embargo, yo veo muchos peleándose con el guardia que porque no se quieren quitar la gorra y no se quieren quitar los lentes. Pero no vayas a hacerte un cristiano que diga, yo nomás obedezco a Dios. Tú no eres nadie para darme órdenes. Pagano y circunciso. Eres una autoridad pública en ese lugar en el que estás. Así que, ¿quiénes son de la sociedad los que deben ser ciudadanos modelos y ejemplares? Los cristianos. ¿Y si el gobierno es corrupto? ¿Y el dinero que le den impuestos se lo gasta en cosas que no valen la pena? Ni modo. Dios va a hacer justicia. ¿Verdad?
Entonces, nos debemos sujetar a las autoridades porque esa autoridad es derivada de la autoridad de Dios. Pero si las autoridades nos ordenan que hagamos algo que Dios prohíbe o que prohíban algo que Dios ordena, debemos desobedecer. Debemos desobedecer. Por eso en 1 Timoteo 2, 1 al 3 nos dice Pablo: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Entiendes por qué? Porque se supone que el gobierno y las autoridades públicas deben refrenar la maldad. Y si refrenan la maldad, nosotros como cristianos vamos a tener libertad para servirle a Dios como lo hacemos. No se trata de: Señor, bendice a nuestras autoridades, que les vaya bien en su familia. Y que no. O sea, no debemos orar sin entendimiento, ¿verdad? Es algo que los cristianos hacen repetitivamente y no tiene ningún sentido que lo hagan porque ni siquiera entienden cómo es que la autoridad les afecta. Nos vemos como algo totalmente ajenos al gobierno, pero no es así. Se supone que servimos al mismo Dios y que necesitamos que el gobierno haga lo que le corresponde para que tengamos la libertad que necesitamos para predicar el Evangelio. Así que no hay ningún conflicto en que un cristiano esté en la política. Puede ser muy beneficioso, pero ningún cristiano puede tener ministerio en la iglesia y en la política al mismo tiempo. Uno o el otro, escoja a lo que Dios le ha llamado, ¿verdad? Entonces, las preguntas que hicimos al principio: ¿puede interferir el gobierno con la iglesia? Mientras la iglesia esté haciendo lo que la Biblia dice, el gobierno no tiene ninguna injerencia. Si el pastor se está robando el dinero, que interfiera, ¿verdad? Al revés, ¿podemos nosotros pedir al gobierno que no legalice el aborto? Claro, porque debe de preservar la vida humana. Y el aborto es lo contrario. ¿Qué me dices del matrimonio homosexual? A ver. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿Solo porque eran homosexuales? No. No puedes redefinir la familia. Como cristianos podemos decir: gobierno, ¿quieres regularizar los compromisos que hacen los homosexuales entre ellos? Eso no hay ningún problema en que lo haga, ¿verdad? ¿Quiere establecer un contrato civil para que la pareja homosexual tenga derechos y obligaciones? Eso es cosa del gobierno. No hay ningún problema mientras refrenes la maldad, porque si entre los homosexuales pasa lo mismo que entre los heterosexuales, que se reúnen, adoptan y luego uno abandona y no se quiere hacer responsable, y como no hay nada legal de por medio, se sale con la suya, dices: oye, es parte de refrenar la maldad. Ahora si me dicen: vamos a redefinir la familia, eso no tiene nada que ver con el matrimonio homosexual. ¿Me explico? La familia, definida por Dios, es: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No aceptamos redefinición de lo que Dios ha definido. Pero si el gobierno quiere regular para evitar la maldad, los cristianos no debemos tener ningún conflicto. ¿Te fijas? Una separación muy distinta entre legalizar sus convenios y redefinir la familia. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con las leyes que se promulgan, porque si no nos mantenemos al tanto, nos va a perjudicar a nosotros mismos en el ejercicio de nuestra fe. Así que bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos por nuestras autoridades, para que Dios haga justicia en lo que se está haciendo mal, para que su soberana voluntad, Dios llame al que deba llamar según el día y la hora especificada por Él, para que los cristianos no vivamos ajenos del mundo que nos rodea y que podamos responder ante tantas situaciones que traen conflicto en la sociedad por cristianos bien intencionados que no conocen a profundidad la Escritura, que terminan menospreciando a otro ser humano con la justificación de que es homosexual, cosa que es totalmente indebida. Y para que la sociedad tenga un concepto claro de lo que la Biblia enseña.
Porque tristemente, cuando la sociedad voltea a ver a los cristianos, siempre va a encontrar errores. Pero lo que los cristianos hacen no significa que eso es el cristianismo. Cristianismo es lo que la Biblia dice. Que en la práctica nos podemos equivocar, sí, pero hay que perseverar para hacer las cosas como la Biblia enseña. Así que vamos a orar. Padre, queremos pedirte que nos des entendimiento en estas cosas, Señor. Que nos lleves a comprender la relación que tenemos para con las autoridades públicas. Que podamos someternos a las autoridades, Señor, por causa tuya, porque lo hacemos por ti. Sabemos, Señor, que tenemos gobiernos deficientes y que siempre lo serán mientras estemos en este mundo. Por eso anhelamos el día que tú regreses, Señor, pero mientras estamos aquí, te rogamos por los que están en autoridad, para que tú refrenes el mal en ellos, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Ellos son encargados de refrenar el mal, Señor, pero nosotros no podemos frenarlos a ellos cuando deciden hacer el mal. Y es por eso que te rogamos que en tu misericordia refrenes el mal en ellos. Hazlos obrar con justicia, Señor. Muéstrate a ellos según tu voluntad. Quisiéramos, Señor, escuchar de cristianos bíblicos en el gobierno. Personas que realmente te sirven, que conocen tu palabra, que entienden la relación entre el gobierno y la iglesia, que busquen realmente refrenar el mal y no beneficiarse a sí mismos, Señor. Personas íntegras, que busquen hacer el bien desde los puestos de influencia que el gobierno puede brindar. Enséñanos, Padre, a ver la autoridad del gobierno como parte tuya, a pesar de los errores del gobierno. Enséñanos a estar en orden con lo que nos corresponde en nuestra sociedad, a estar en orden con nuestros compromisos con el gobierno, a ser buenos ejemplos ante la sociedad de cristianos como personas que viven en la legalidad. Líbranos de nosotros mismos, Señor, como sociedad. Sabemos que en tu bondad, en tu providencia, tú refrenas el mal de todas las criaturas. Sabemos que estamos llenos de delincuencia, llenos de corrupción. Sabemos también que tú das malos dirigentes, Señor, como señal de juicio. Sabemos que estás juzgando nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, porque han pretendido vivir ajenos a ti, Señor, cosa que es absurda e imposible. Enséñanos a ver las cosas como tú las ves, a tener la perspectiva bíblica en nosotros para actuar con sabiduría. Concédenos, Padre, ver personas buscando hacer el bien, personas que te conocen. Enséñanos a ver cristianos congruentes, que no tienen conflictos con la ley, iglesias que son ejemplo para la sociedad, en sus administraciones, en sus finanzas, en la manera en que emplean los recursos que se les han otorgado, para que nadie de nosotros, Señor, manche tu nombre, para que nunca por culpa de nosotros se pisotee el Evangelio, Señor, vituperando tus mandamientos, Señor, a causa de nuestros errores. Enséñanos a ser buen ejemplo. Danos la conciencia, el entendimiento que necesitamos para vivir con sabiduría en esta sociedad y enséñanos a soportar las injusticias, las corrupciones y las cosas que de una u otra forma tú has permitido para hacernos crecer, para hacernos tener paciencia, para hacernos madurar, Señor. Te pedimos, Padre, que obres en nosotros y en nuestra ciudad de acuerdo a tu voluntad. Amén. ¿Pueden sentarse? Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder y ahorita ponen el contador. Y mientras se preparan las personas con el micrófono o levantan la mano, les comento que el próximo domingo empezamos oficialmente con las transmisiones al público. ¿Se acuerdan que ya habíamos decidido como iglesia que lo íbamos a hacer buscando el beneficio de todos aquellos que no pueden congregarse por una u otra razón válida? No por flojera, ¿verdad? O simplemente negligencia. Les recuerdo que todos teníamos el miedito, por así decir, de que te acomodes y prefieras quedarte en tu casa, que al cabo ahí lo ves en internet. Y les quiero recordar que eso jamás va a reemplazar las actividades que se deben de hacer en la iglesia. No debemos dejar de congregarnos, dice el apóstol Pablo. Tienes que venir a servir. Así que la intención de hacer esta transmisión pública es para todos los que están lejos de nosotros, tan lejos que no pueden trasladarse a nuestras reuniones,
Para los que están buscando información bíblica o doctrina bíblica, nos puedan encontrar con más facilidad. Para que los miércoles no se congregan porque trabajan, puedan reunirse a nosotros en línea, pero nunca para que lo uses con negligencia y que tengo frío. ¿Cómo ven si nos ministramos aquí todos con la barbacoa y los tacos? Al cabo vemos la predicación unas 2, 3 veces para balancear, ¿verdad? No. Por favor, seamos maduros en este tema. Esperamos que las transmisiones públicas beneficien a la mayor cantidad de personas posibles. Ya están sincronizados todos los temas de fundamentos hasta el 76, hoy vimos el 77 y ya están en YouTube. Todos los temas de Génesis hasta este miércoles pasado ya están en YouTube. De manera que estábamos esperando esto para que cuando alguien ingrese en línea y dice, pues, ¿de qué están hablando? Bueno, puede ir al canal y ver todo lo que está de atrás y ponerse al corriente. Si tú tienes, oye, ¿sabes qué? En este tema se habló de esto y quiero compartírselo a alguien, ahora sí, todos los temas de fundamentos y de Génesis están ahí. Y dentro de poco se va a terminar lo que está ahorita del Nuevo Testamento, está hasta Primera de Pedro. Bueno, se va a concluir hasta Apocalipsis. Y la idea es que todo eso también lo utilices para cuando tú estés hablando o queriéndole dar información a alguien sobre temas bíblicos, pues tengas todo eso al alcance, ¿verdad? Entonces esperamos que Dios ayude a que eso se extienda. Ya tenemos un grupo donde se transmite y hay gente de Italia, de muchas partes del mundo. La idea es que cuando se haga público nos ayudes también a pasar la voz, ¿verdad? Hay personas, cuando me toca ir a radio, hay personas que, por ejemplo, me tocó escuchar una llamada de una persona que dijo que era invidente. Y me dijo, yo soy ciego en la carne, pero no quiero ser ciego espiritual. Y dice, yo no me puedo mover, pero quiero aprender. Y dices, bueno, es una forma de ayudar a todas esas personas que no tienen cómo moverse. Personas de la tercera edad que viven solos, que no tienen recursos, han hablado y han dicho, yo, ¿cómo le hago para escuchar? Pueden venir y la verdad es que no podemos estar yendo a las casas de las personas que no pueden moverse. Así que yo sé que no todos tienen el dinero para tener un servicio de internet, algunos en sus teléfonos, así que se están buscando alternativas, no nada más en YouTube. Vamos a ver si es posible transmitir en Facebook, porque casi todos los teléfonos que tienen internet, el Facebook es gratis. Entonces pudiesen ver toda la predicación completa y la transmisión sin costo. Entonces vamos a buscar alternativas para poder poner al alcance de los que realmente están buscando doctrina bíblica y que la puedan tener. Entonces ese es el objetivo. Lo importante es que este domingo, hoy terminé el estudio de lo que tiene que ver con la iglesia. El lunes voy a empezar a estudiar lo que tiene que ver con el individuo, desde el punto de vista de un cristiano en lo personal. Ya estuvimos estudiando todo lo que tiene que ver con la iglesia y esta fue la última parte. El domingo que viene empezamos con la parte del cristiano como persona y es cuando vamos a invitar a todos a la transmisión pública y que empecemos juntos. ¿Ok? Muy bien, ahora sí, ya tenemos el cronómetro. Aquí hay una persona con el micrófono. Bueno, buenos días. Mi pregunta es esta. Si alguien te invita a formar parte de un partido político, puedes hacerlo, pues, según la predicación que dijiste. Pero si tú tendrías, pues, un ejemplo, un puesto político, ¿cómo servirías aquí en la iglesia? O sea, como mujeres, sin ser un dirigente, o sea, un diácono, sin ser diácono, solamente poniendo a los demás tu talento. Bueno, la idea es de hablar de los cristianos que están en la política, es que no pueden compartir, o sea, no pueden tener el ministerio en ambas partes. Ahora, todos tenemos trabajos seculares, ¿verdad? Y eso no impide que tú trabajes aquí en un área de servicio. Pero cuando hablamos de la autoridad pública, el estar en un partido te da autoridad solamente quizás dentro de tu partido, ¿verdad? Es como cualquier empresa en ese sentido, no habría ningún conflicto. Pero si tú llegas a estar en un cargo público, cuando ya eres realmente parte del gobierno, es ahí cuando el conflicto surge y necesitarías o dejas el cargo público o dejas el cargo de la iglesia para que te enfoques, porque fíjate bien, o se te da poder de las llaves, en el caso de la iglesia, o de la espada. No tendría mucho sentido que un cristiano diga, a mí Dios me mandó a las dos cosas, porque no encontramos eso en la Escritura. Pero un verdadero cristiano, ¿cómo pondría al servicio de los demás el talento en la iglesia? Bueno, él puede servir en las distintas áreas, ¿verdad? Poner sus dones al servicio de los demás, pero no puede tener un área a su cargo dentro de la iglesia. Sí, entendí. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Allá atrás. Buenas tardes. La pregunta es,
Voy a tratar de formularla lo más simple. Si dicen, creo que es Job capítulo 2, que lo bueno y lo malo viene de parte de Dios. Un gobernador que no es cristiano gobierna desde la voluntad oculta de Dios, ¿no? O sea, él no sabe que está haciendo la voluntad de Dios, tanto lo bueno como lo malo, o solamente lo bueno, porque ahorita mencionaste que cuando dice algo que no es de Dios, eso no provino de Dios. Decir, por ejemplo, el caso de Nabucodonosor, van a adorar mi estatua, ¿no? Y mencionaste que eso no provenía de Dios. ¿Cómo puede coexistir la voluntad decretiva y la voluntad oculta de Dios en el mismo sentido en un gobernante? ¿O cómo lo puedo entender? Sí, es que recordemos que Dios interviene en la vida del individuo para que haga el bien y simplemente lo deja a su propio criterio para que haga el mal. Entonces, cuando Dios ha ordenado todo, no significa que Dios hace que el gobernante haga lo malo, sino que simplemente lo permite. Y ese mal que el gobernante va a hacer, Dios lo va a usar para bien. Ahora, nosotros estamos llamados a obedecer al gobierno a causa de la autoridad divina. De manera que si el gobierno pretende usar esa autoridad para llevarte a hacer algo contrario a Dios, no tenemos por qué obedecerlo. Pero no estamos diciendo que por eso la autoridad que recibió no es divina. Es decir, él recibió autoridad, como por ejemplo Nabucodonosor. Bueno, antes, los israelitas. Dios les da autoridad para que desalojen a los cananitas. Y luego Dios usó a Nabucodonosor para desalojar a los israelitas. Y la maldad de Babilonia, Dios la usó para echar fuera a los israelitas. Ya sabemos que quedó un remanente y que Daniel y todo lo que pasó y cómo Dios incluso, a pesar de que estaban bajo el control, los hizo avanzar y los hizo prosperar. Vemos entonces que cuando tiene la autoridad de parte de Dios, Nabucodonosor, Dios le va a permitir hacer cosas malas y lo va a llevar a hacer cosas buenas. Entonces, el hecho de que haga cosas malas y que nosotros no lo obedezcamos, no significa que la autoridad que recibió no se la dio Dios. Simplemente que el ejercicio que él quiere hacer, no lo aceptamos porque es contrario a lo que Dios le dijo. ¿Me explico? De esa manera los cristianos han muerto en muchísimos periodos de la historia, que reconociendo que Dios le ha dado autoridad y le aplican el rigor de la ley al cristiano que desobedece, han permitido que los maten con tal de no rebelarse a la autoridad que Dios le dio. O sea, no hay conflicto entre la maldad que ellos ejercen y lo que Dios les permitió hacer. ¿Me explico? Okay. ¿Alguien más? Aquí hay dos. Buenos días. Entonces, eso que acabas de explicar sería la respuesta a por qué Dios permite un gobierno como, por ejemplo, China. Y fíjate bien, históricamente tú puedes ver que donde más persecución hay, más evidente es la gracia de Dios con la iglesia, más se expande la iglesia. Entonces, tenemos esto que sucedió en Jerusalén, ¿verdad? Era muy grande la iglesia, ¿verdad? Y vino persecución por parte de las autoridades, por parte del gobierno. ¿Y qué pasó? Los obligó a moverse. Pero esa persecución es lo que detonó el crecimiento de la iglesia. Entonces, históricamente podemos ver que cuando Dios permite persecución en algún lugar específico, es porque Dios quiere dispersarlos, que de otra manera no lo hubieran hecho, como sucedió en el caso de Jerusalén. Entonces, en este caso específico de China y cuando hubo persecución en Egipto y en otras partes, no podemos saber con detalle ahorita exactamente lo que pasó, la voluntad decretiva, lo que estaba oculto, pero conforme pasa el tiempo, hemos visto que la iglesia siempre prevalece, como Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Entonces sabemos que esa persecución que los cristianos de allá experimentan es parte del plan de Dios para llevarlos a hacer algo que no estaban haciendo. Gracias. Ahí hay otra pregunta atrás. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es un supuesto que yo estaba pensando, vamos a pensar de que en México se autorizara la pena de muerte y se viene una votación no anónima, o sea, se va a saber quién votó a favor y quién no. Pensando en refrenar la maldad, pues uno dice, pues sí, porque ya ha llegado el grado de maldad evidente y vergonzoso, pero por el valor de la vida, o sea, ¿qué debe de pesar más a nosotros como cristianos? Ok, por eso decía yo que si tenemos el estándar de lo que es bueno en Dios y buscamos cómo Dios ha lidiado con eso, ¿qué encontramos que Dios hizo? Fue Dios quien instituyó la pena de muerte. De manera que si nosotros aceptáramos que legalmente hubiese pena de muerte, no estamos haciendo algo en contra de lo que Dios ha establecido. El punto es que tendríamos que asegurarnos que el juicio sea justo.
para que ningún inocente sea condenado a muerte. Es decir, el problema no es la pena de muerte, sino el sistema judicial que puede llevar a una persona a la muerte. Y eso es lo que habría que reforzarse. ¿Me explico? Entonces, volvemos a caer a lo mismo, porque si el sistema no está incorruptible, que sabemos que nuestro sistema no es sano, entonces votamos a favor de algo que más adelante va a afectar a inocentes. Puede ser, es decir, tú tendrías que evaluar si eso que en teoría el gobierno va a establecer es para detener el mal, y tendrías que analizar la situación de la delincuencia. ¿Qué pasa con los delincuentes que encierran en las cárceles? Se supone que la cárcel es para reintegrarlos a la sociedad. ¿Funciona? Definitivamente no, porque ahí es una maestría y doctorado en criminalidad, ¿verdad? Salen más expertos, los metes ahí novatos, salen expertos. Ahora tendríamos, ¿por qué no antes de instalar pena de muerte, por qué no se fortalecen esas instituciones, verdad? O sea, habría que considerar otras opciones antes de llegar ahí, pero aún si llegáramos al punto en el que es una alternativa viable porque lo demás no funciona, bíblicamente no tendríamos conflicto en que se estableciera una pena de muerte. ¿Me explico? Ya quedaría el criterio de cada quien si votas a favor o en contra, pero bíblicamente hablando no tendría conflicto. Ok, gracias. ¿Alguien más? Allá hay dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta que vamos a decirlos para las personas que tengan la oportunidad de tener un puesto político, ¿verdad? De acuerdo a mi entendimiento, yo digo, no puede ser eso como una espada de dos filos, porque si sabemos que nosotros somos seres humanos, estando en un nivel así, político, no nos puede dañar de alguna manera, como Nabucodonosor, que perdió esa imagen perfecta que tenía ante Dios, y después llegar a perder todo lo que él tenía por esa debilidad, ¿verdad? No puede pasar eso lo mismo a nosotros como cristianos, porque no nos puede ir como, por ejemplo, Mateo, que siendo un apóstol con Jesús y siendo él un recaudador de impuestos, reconoció su pecado, ¿verdad? Reconoció que él robaba al pueblo y dijo a Jesús que él regresaría lo que él había robado. No nos puede pasar así, en dado caso, si llegamos a pedir un puesto o tener la oportunidad de tener un puesto político. Bueno, todos estamos expuestos a ese tipo de problemas. Todos estamos expuestos a la arrogancia, a negar a Dios en nuestras vidas y pensar que nosotros somos autosuficientes. Pero si es un hijo de Dios el que está ahí, la palabra enseña que Dios lo va a guardar para que esté sin caída, ¿verdad? Y Dios lo va a hacer crecer a la estatura de Cristo. Así que el ejemplo que debiéramos tomar no es de peligro en ese puesto, sino que si realmente es un hijo de Dios, su salvación no corre peligro en ese sentido, ¿verdad? Podríamos ver el ejemplo de Daniel, que era uno de los gobernadores, ¿verdad?, del gobierno en el que se encontraba, y era ejemplar en todo lo que hacía. Y era usado como referencia, incluso como consejero del rey. Tenemos a Mardoqueo cuando es puesto en autoridad y salva a los judíos, ¿verdad? Entonces, ese es el ejemplo que buscaríamos cuando un cristiano, un hijo de Dios, nacido de nuevo, que tiene un conocimiento bíblico, lo pones en un puesto de influencia. No estamos esperando que bendiga a los cristianos, sino que haga justicia y que efectivamente se enfoque en refrenar el mal. Ese sería el beneficio. Y siendo hijo de Dios, no tendríamos por qué preocuparnos en cuanto a lo que le va a pasar, porque todo obra para bien para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Me explico? Allá. Buenos días, hermano. Buenos días. Solamente ahorita con el término de voluntad de Dios. A veces como que yo batallo un poquito con el término de voluntad permisiva de Dios. Como si Dios permitiera cosas que a veces no puede Él de alguna manera hacer o parar, ¿no? Yo creo que más bien tendríamos que entender que Dios no solamente permite, sino que así lo quiere.
la palabra nos enseña en el libro de Lamentaciones que tenemos que entender que de la boca de Dios sale lo bueno y sale lo malo. A veces en nuestro afán de querer defender un poquito la benevolencia de Dios o el amor de Dios o como lo tengamos conceptuado, no queremos pensar que Dios no solamente permite. Cuando vino, por ejemplo, Katrina, pues Dios lo mandó, porque si no lo mandó, pues entonces Dios no es soberano. Entonces hablar, yo creo que de la voluntad permisiva de Dios no afecta la soberanía de Dios. Dios habla en Romanos que Dios mandó a los judíos, ¿verdad?, a Faraón. Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando hablamos de la voluntad permisiva en algo que Dios permite es porque reconoceríamos que Dios no puede hacer lo malo, ¿verdad? Entonces hacemos una distinción entre el obrar activo de Dios y el obrar pasivo de Dios. Y el obrar activo es intervenir en la vida de hombre para salvarlo, para hacer lo correcto. Su Espíritu Santo nos guía. El obrar pasivo es porque Dios no te hace hacerlo, simplemente permite que lo hagas. Pero eso no es porque Él esté limitado, sino que ese permiso va de acuerdo a su soberanía. Por eso el apóstol Pablo decía que Jesús fue entregado y por medio de hombres malvados lo mataron, ¿verdad? Pero de acuerdo al soberano propósito de Dios. Entonces, claro que Dios está en control de todo. La distinción que hacemos es para que la gente no concluya que Dios hizo que hicieras lo malo, porque Dios no hace lo malo, ni te puede tentar al pecado. Dios permite que en tu propia maldad lo hagas y ese permiso está de acuerdo a su voluntad decretiva. De hecho, en la crucifixión de Jesús vemos que Dios permitió que su voluntad vemos que Dios permite que su voluntad permisiva sea quebrantada para cumplir la decretiva. Pero es simplemente distinguir entre el obrar activo y el obrar pasivo de Dios. Es nada más eso. En lo demás que comentó usted estamos de acuerdo. Mientras le llevan el micrófono a la otra, a mí me cambian la pila aquí. ¿Quién me ayuda a llevar el micrófono? Buenas tardes, mi hermano. Sí, ya. ¿Ya? No era espiritual, era de energía. Ahora sí. Nomás una pregunta, una duda. Yo la conozco, la respuesta, nomás que lo quiero escuchar de... Es una prueba para mí nada más. Quiero escucharlo como espiritualmente, ¿verdad? Okay. Es una cosa legal. En el caso de que estás hablando de que dices que cuando la persona se mete a una casa y no quiere salirse, la ley lo va a conminar a que se salga. Tiene no que se usar la sale, fuerza. lo van a desalojar. Eso lo tengo perfectamente entendido. A donde voy es el caso en el que la situación se torna desesperada y a veces la gente no entendemos que el procedimiento de la ley es hasta corrupto. En México tenemos una ley que se hace para donde va como dice el dicho, el dinero, ¿verdad? A veces es injusto, pero a veces no sabemos entender el camino que hay que esperar. ¿Qué sucede cuando la persona está cansada, está desesperada y dice, yo ya no me puedo esperar, voy a actuar por mis propias fuerzas, yo lo voy a poner remedio, en pocas palabras, yo la voy a sacar? Ahí que, como cristianos, ¿qué podemos esperar de parte de Dios? Ok, bueno, eso es en relación a lo que yo comentaba. La voluntad preceptiva de Dios es que la autoridad haga justicia, ¿verdad? Y cuando no lo hace, sabemos que no está ajeno a la voluntad de Dios lo que sucedió, sino que esa violación a la voluntad prescriptiva, a lo que debería de hacerse, es parte de su voluntad decretiva. Es algo que Dios ordenó, que está oculto para nosotros, que no entendemos, pero vamos a entender. Yo le puedo poner un ejemplo en mi caso. Yo trabajo por proyectos y a mí me pagan cuando entrego el trabajo.
Y yo me he encontrado injusticias donde yo ya entregué el trabajo y no me pagan. Y créeme, yo al principio dije, esto es injusto, ¿verdad? Y el cristiano debe buscar justicia. Y ahí ando peleándome con quien pueda para que me paguen. ¿Sabes qué logré? Nada. Porque ahora el que me va a pagar está de malas. Y tiene todo el derecho de tardarse lo que quiera. Y me afecta, ¿verdad? Así que por experiencia tuve que pedirle a Dios sabiduría y aceptar que aunque es injusto que no me hayan pagado, eso no es ajeno a la voluntad de Dios. Y a veces he aprendido con la experiencia que Dios no me dio el dinero porque si lo hubiera tenido en las manos hubiera gastado algo que después me di cuenta que no era necesario. O porque quizás no hubiera hecho mal uso del dinero, pero lo hubiera gastado en cosas que me iban a llevar a desaprovechar otras oportunidades. Entonces, por la experiencia aprendí que el cristiano tiene que esperar a que Dios haga justicia. Buscamos los medios legales, es decir, oye, la persona que está a cargo de esta área y hablas con los gerentes de lo que tú quieras con tal de que te arreglen, pero siempre con respeto, ¿verdad? Siempre con una postura de mansedumbre, reconociendo que la autoridad que ellos tienen no es algo de ellos, sino que proviene de Dios. Y si Dios quisiera, los haría pagarme aún antes de que acabe el trabajo. Y si no fue así, yo puedo ver que es Dios quien lo está haciendo. Entonces, todos los cristianos debemos aprender a ser sabios y esperar que Dios haga las cosas como Él las quiere hacer y que nosotros podemos usar los medios legales o permitidos para buscar justicia y si aún así no se cumple, no resta más que esperar en Él. Ese es el camino que la sabiduría de Dios marca. Claro que tú tienes libertad de hacer lo que tú quieras, pero ahí me cuentas cómo te fue. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿O quién? ¿Ah, sí? Ah, se acabó el tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios por el cronómetro, porque yo le hubiera seguido. Ya ven por qué era necesario. Porque me emociono y le sigo, ¿verdad? En las preguntas que no se pudieron contestar en línea, el jueves lo podemos contestar cuando me reúna con ellos. Es todo, pues. Entonces, ¿hay avisos?